¿Cómo están? Y bienvenidos un día más a Mr. Inversión, su canal en el que yo hago todo lo posible por ayudarte con tu educación financiera. En este caso, en este video, también te hablo de lo que son inversiones en la bolsa de valores, te enseño a invertir en la bolsa de valores y si ya sabes, te comparto oportunidades de inversión en acciones, ETFs y criptomonedas. Si estos son temas de tu interés, suscríbete ahora. El día de hoy tengo un tema de educación financiera que es espectacular. Bueno, es una advertencia de lo que es Ray Dalio, que dice el nuevo orden mundial, el nuevo ciclo económico por el que va a pasar y está pasando ya Estados Unidos. Ha dado 3 puntos hace algunos meses que iba a pasar con Estados Unidos y se está cumpliendo mucho para que haya un nuevo orden mundial. ¿De quién crees que es ese nuevo orden mundial? Sé que tú lo sabes y en este video veremos paso a paso a qué se refiere con el nuevo orden mundial y qué va a pasar con Estados Unidos y obviamente porque Estados Unidos es la potencia más grande, el dólar es la moneda más fuerte del mundo, también qué pasará con Latinoamérica y con el mundo entero. Empecemos. Y si vives en una cueva y no sabes quién es Ray Dalio, Raymond Thomas Dalio, nacido en New York el 8 de agosto de 1949, es un multimillonario gestor de fondos de cobertura y filántropo estadounidense que ha sido codirector de inversiones del mayor fondo de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, desde 1985. Fundó Bridgewater en 1975 en New York. Dalio asistió a CW Post College en la Universidad de Long Island, antes de obtener un máster en Administración de Empresas en la tan prestigiosa Universidad de Harvard en 1973. 2 años después, en su apartamento, Dalio lanzó Bridgewater. En 2013 fue catalogado como el mayor fondo de cobertura del mundo y en 2020 Bloomberg lo clasificó como la 79ª persona más rica del mundo. Dalio es también conocido por haber diseñado su propia estrategia de inversión, la de All Weather Portfolio, cuyo fin es crear una cartera permanente y estable en el tiempo. Su estrategia parte de la base de que, siendo el futuro impredecible, el mercado tiene 4 entornos: crecimiento, recesión, inflación y deflación, a cada una de las cuales asigna un determinado tipo de activo. Además, introduce lo que se llama la paridad de riesgo, distribuyendo sus inversiones entre 30% de acciones, 40% en bonos a largo plazo, bonos a medio plazo en un 15% y lo restante en partes iguales entre oro y materias primas. Así, la renta fija tiene una proporción de 2:1 con la renta variable, que según el inversor tiene una mayor volatilidad. Ray Dalio explica lo que es el ciclo económico y el nuevo orden mundial. Ha explicado y ha dado algunos gráficos, ha dado conferencias acerca de este tema que está resonando en todo el mundo, de por qué la economía de Estados Unidos se dice que va a cambiar el orden mundial de la economía y por qué Estados Unidos se avecina a un problema increíble. Ha lanzado el siguiente gráfico que te voy a mostrar a continuación y vamos a repasarlo paso a paso de por qué deberías tener miedo, mucho miedo. Próximamente en el canal tendremos resúmenes de libros de inversión, de finanzas personales, temas 1 o 2 veces por semana, ya lo voy a definir, así que si no te quieres perder esto, además de oportunidades de inversión, a que aprendas a invertir en la bolsa de valores y todo sobre finanzas en este canal, suscríbete ahora. Ray Dalio en su cuenta de LinkedIn, como te lo voy a poner en pantalla ahora mismo, nos muestra lo que para él es el cambio de orden mundial, un libro suyo que próximamente tendremos un resumen completo de este. En estos artículos Ray Dalio explica que hay fases que experimentamos para un cambio de orden mundial, un periodo de auge y otro de recesión para que pueda surgir un nuevo orden mundial. El primer periodo para Ray Dalio es prosperidad y felicidad por doquier. Los gobiernos son estables, la riqueza está bien distribuida y todo marcha a la perfección. El segundo periodo ya es un periodo de miseria y un periodo de incertidumbre, en los que la lucha es por la riqueza, por la estabilidad de la familia, por la estabilidad de los gobiernos, etc. Ahora veremos pequeños fragmentos de lo que son las declaraciones de Ray Dalio y las explicaremos conforme vayamos avanzando. Empecemos. What I found was there's a cycle. There's a big cycle. You know, you start a new world order. In 1945, we began a world order. After the war, they decided how the world would be divided. They created the dollar as the world's reserve currency and so on. And then because there's so much fighting and then you've established a power that is a dominant power, you have a period of peace and prosperity. And then that gets extrapolated.
and it leads to more debt. Fear of bad times diminishes. Opportunities of borrowing and getting in debt, particularly if you have a reserve currency, because the world wants to save in that reserve currency. And that gets the country deeper and deeper in debt. And so you have those debt increases and you have bubbles, but you have prosperity. And bubbles are really fun. They're really enjoyable. They're great. But then you get to the point that there is a limitation to that. And those limitations become apparent when the central bank can't easily produce money and credit. That starts when you hit zero interest rates, because then you can't do it the same. Okay, then you go to that's monetary policy one is interest rate monetary policy. When that doesn't work anymore, you go to the next type of monetary policy, which is printing money and buying financial assets. But that financial purchases of financial assets and other things widen the wealth gap, because those who have financial assets do better than those who don't have financial assets, and you have a wider and wider wealth gap. And when you have that wider wealth gap, and then you have another downturn in an economy, that's a formula for a lot of conflict. And so that's what we see. So what does a central bank then do? If it taxes, it takes money out of the economy. That's not good. It's a problem. Mm-hmm. And if it cuts expenses, that's a problem. So the central bank always, through history, this goes back literally thousands of years, the central bank or the entity that controls money then prints more money. Because think of it, we got all those checks in the mail, and we needed to get all those checks in the mail, but you can't take it away from anybody. So where does it come from, and what are the implications? So that happens for logical reasons. And it often happens at the same time as there's a rising power externally as a competitor, which is a challenge in that environment. So yes, it's one of those times. Estados Unidos se encuentra en la parte en la que Ray Dalio explica que hay disturbios sociales, hay problemas gubernamentales y distintos temas en la disparidad de riqueza en Estados Unidos. Clásicamente esas etapas vienen luego de periodos grandes, excesos de gasto y la deuda y la ampliación de la riqueza y las brechas políticas, y antes que haya revoluciones y guerras civiles. Estados Unidos sencillamente está en un punto de inflexión. Hay tres formas de darte cuenta de que se avecina algo grande, algo muy importante que explica Ray Dalio en su libro y por lo que estamos haciendo este video en específico. Podemos ver el gráfico de las potencias de los últimos 100 años como países. Estados Unidos lidera el top, pero China mira cómo viene. Hay que estar con un ojo en esto. Es muy interesante como rival China, y a esto se refiere específicamente, a mi parecer, Ray Dalio, a los problemas del nuevo orden mundial. Ahora veremos los 3 puntos que dice Ray Dalio y que se cumplen a la perfección en este nuevo orden mundial o crisis económica que se avecina. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal, que este tema de videos se va a quedar durante mucho tiempo, un video a la semana, tal vez 2, según lo vea conveniente. Aparte, obviamente, el canal es de inversiones en la bolsa de valores, cosa que es muy necesaria en esta época, y no lo digo yo, lo dice Ray Dalio. Ray Dalio habla de la deuda y los problemas que trae desde 1945 a 2008, que ha sido un periodo que siempre que la economía va mal por alguna situación, los tipos de interés bajan a cero, como están ahora, y eso hace que haya más demanda de bonos, activos financieros, acciones, etc. De esto no hay problema, pero llega un punto como 2008 o 2000 que bajas los tipos de interés, aumentas las deudas a cero interés, obviamente, más que los ingresos, y llegas hasta la burbuja.com o la burbuja de bienes raíces, como lo vimos en 2008. Cuando explotó la crisis de 2008, los tipos de interés estaban en mínimos. Atentos a ese dato. Y era la primera vez desde la Gran Depresión. Según Ray Dalio, hay 3 maneras en las que los bancos centrales y los gobiernos tienen para poder salvar las papas quemadas que existe actualmente en la economía. Número 1, bajar los tipos de interés. Tú agarras los intereses, los bajas a cero para poder reactivar la economía, que puedan refinanciarse los locales, las empresas privadas, etc. Esto ya lo ha hecho Estados Unidos. Los tipos de interés están en cero, pero no pueden llegar ya a negativo. Hay momentos en los que podría llegar a negativo,
pero sería un desastre total el tema de la inflación y próximamente veremos por qué. La acción número 2 que puede tener un gobierno es imprimir más dinero y comprar los mismos bonos. ¿Qué pasa? El gobierno central necesita dinero para poder reactivar la economía, para prestar empresas, aerolíneas, etcétera. ¿Cómo genera dinero? Obviamente por los impuestos, pero también por los bonos que emite. El bono actualmente está en 1.5 y la inflación de Estados Unidos está aproximadamente en promedio en 2. Entonces, ¿qué pasa? Los bonos son menores a la inflación promedio del país, entonces nadie quiere poner su dinero en lo que son los bonos. Entonces, ¿cómo se genera dinero el gobierno para poder sustentar la economía? Pues le pide al Banco Central que haga más dinero, o sea, imprima más dinero y pues compre la deuda del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que simplemente el Banco Central imprima dinero y compre los bonos del gobierno que nadie quiere comprar y así el gobierno puede seguir salvando la economía de Estados Unidos. Esto es viable, pero ¿cuál es el problema? Que hay la inflación. Como hay tanto dinero disponible en lo que son las arcas de bono de gobierno y para las personas también, pues hay más dinero, o sea, más dólares en circulación y obviamente en este caso los precios de los activos suben, los precios de la ropa, de la comida, de los inmuebles suben de precio. Eso se refiere que hay inflación porque hay mucho dinero dólar disponible y obviamente el dólar pierde un poco de su valor y eso incrementa más a las personas que no quieren comprar bonos. ¿Por qué? Porque los bonos te los van a pagar en dólares. Entonces, como el dólar está bajando y aparte es 1.5 menor al promedio de la inflación, ¿quién demonios va a querer invertir en ese tipo de activos financieros? Todos se van a lo que son las acciones y eso se convierte en un círculo vicioso entre lo que es el Banco Central, el gobierno y llega a ser insostenible en un punto. Esta es la tercera etapa que se llama la monetización de la deuda, es decir, ese círculo vicioso que te acabo de explicar entre el gobierno y el Banco Central que se vuelve tarde o temprano insostenible. Ray Dalio dice que la monetización de la deuda ya es la última esperanza, que el gobierno dio los cheques a Estados Unidos, pero que el Banco Central fue el que prestó ese dinero, es decir, más deuda aún. Dicho de otra manera, poner periódico sobre periódico hasta que sea insostenible. Entonces, ¿qué hacer para recaudar más dinero si nadie quiere dar dinero al país nuevamente? Pues este es el punto 3. Como te dije, monetizar la deuda. El propio gobierno financia su propio gasto y el gobierno central emite nuevo dinero. Para esto compran los bonos del gobierno y así el gobierno aguanta el momento. ¿Cuál es el problema de esto? Que ya van años que Estados Unidos tiene un déficit y no un superávit y todo lo que ingresa es con deuda, entonces es un círculo vicioso. El gobierno necesita deuda para sostener la economía, pero se endeuda más y más. Como vemos aquí, la deuda de los Estados Unidos está llegando, ojo, alerta roja a niveles de la Segunda Guerra Mundial. En el video, como les dije antes, los bonos caen, no llegan ni a la inflación promedio del país, entonces nadie invierte en ellos, los tipos de interés suben por obligación, el banco compra esa deuda del gobierno con la deuda del mismo gobierno, entonces se vuelve insostenible. Se dice que 79% del PIB en deuda es insostenible y Estados Unidos está en 120%, entonces están desesperados y están emitiendo bonos como locos. Como ya pasaron los puntos 1 y 2 y llegamos al punto 3, hay muchísimo dólar en circulación, demasiado, por la impresión indiscriminada que existe por parte del Banco Central para soportar al gobierno y la economía. Es decir, el dólar se deprecia día a día porque hay mucho dólar, entonces baja su valor. Si se reactiva totalmente la economía, los tipos de interés en mínimo, dinero gratis por doquier en bonos y cheques, esto provoca inflación, entonces suben los precios de interés y el Banco Central deja de comprar los bonos que el gobierno está tan desesperado porque adquieran. Si los inversionistas extranjeros que compran bonos, la Reserva Federal, el Banco Central y las personas comunes, es decir, los inversionistas ven con malos ojos comprar bonos porque pagan menos en promedio de la inflación y peor aún es una deuda que compras y te la devuelven en dólares, que esa moneda cada vez vale menos por la impresión de dinero, ¿cómo podría Estados Unidos financiar el país? Pues es aquí donde entra este gráfico. Aquí podemos ver lo que es la gráfica del 10% de las personas más ricas de todos los Estados Unidos. La línea azul representa al 90% de la
la población común, y la línea blanca es la que representa al 10% más rico de todo el país, y el 60%, 55% como podemos ver aquí, es el porcentaje de la riqueza que acumula este porcentaje. Como puedes ver, el 90% de las personas promedio acumulan el 35% de toda la riqueza del país, y el 10% más rico acumula lo que es más del 65% de la riqueza del país. Entre más separada sea esta línea, pues la diferencia entre pobres, ricos y clase media es mucho mayor. Este acabaría de ser el tercer punto, que es la brecha entre ricos y pobres. Aquí puedes ver lo que es el gráfico de la deuda total del país. Como puedes ver, ha ido en picada lo que es 1950 aproximadamente, que llegó a 120% de deuda. Luego fue cayendo hasta lo que es la crisis del 2008. Como puedes ver, cayó, y aquí está lo que es Reagan, lo que es Clinton, lo que es Bush 2, lo que es Obama y lo que es Trump. Como puedes ver, aquí hubo un repunte muy fuerte, y lastimosamente, y atentos a esta información, estamos llegando a lo que es el 120% de deuda del país en Estados Unidos, y esto se asemeja a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegamos a 120 se produjo la Segunda Guerra Mundial, lo que puede generar desestabilidad económica, diferencia entre pobres y ricos, y obviamente crisis mundial en especialmente lo que es el territorio de los Estados Unidos. Atención a este gráfico, que me da muchísimo miedo en mi opinión personal. Como podemos ver aquí, el nuevo orden mundial. Como podemos ver aquí, el gráfico que nos indica lo que es Ray Dalio en el nuevo orden mundial. Primero entra lo que es la prosperidad, luego entramos a lo que es la burbuja de la deuda, luego entramos a lo que es el gap alcista, y luego entramos a lo que es la explosión de la deuda. Luego, para poder pagar esa deuda, se empieza a imprimir dinero y a bajar los tipos de interés. Luego viene lo que es la revolución y las guerras. Luego viene la reestructuración política y de deuda. Y luego viene el nuevo orden mundial. Y luego volvemos a repetir esto según lo que nos cuenta Ray Dalio. Aquí podemos ver una comparación entre los países y su crecimiento. Por ejemplo, Estados Unidos, como puedes ver, ha tenido un crecimiento desde 1750 abismal hasta cerca de 0.8, y como puedes ver, la línea de China tenía una tendencia bajista, y actualmente desde 1950 ha ido repuntando y está alcanzando a lo que es Estados Unidos. Entonces este podría ser a lo que se refiere Ray Dalio con el nuevo orden mundial chino. Ray Dalio dice que China está en esta parte de acá, entre la prosperidad y la burbuja de la deuda. Está empezando a subir. ¿Y en qué parte crees tú que está Estados Unidos? Está en esta parte: imprimir dinero y bajar los tipos de interés. Lamentablemente, ¿cuál sigue? Revolución y guerras. Entonces, ¿qué nos dice Ray Dalio? Hay tres fases en las que se pueden ocasionar lo que son conflictos bélicos, conflictos sociales y desestabilización del país, luego de que fallan las tres etapas anteriores en las que trata de salvar el gobierno y la Reserva Federal y los bancos centrales el país. Ray Dalio dice: al estudiar más de 50 guerras, estas ocurren siempre por la quiebra de países poderosos o por la desproporcionada diferencia entre ricos y pobres. Lo divide en tres puntos. El primer punto es la quiebra de países, la desestabilización total de un país en tema económico. El punto número 2, obviamente la crisis económica de ese país, como podemos ver en Argentina, en Venezuela, en España, en su época en Alemania. Y número 3, la brecha fuerte que existe entre lo que son los pobres y lo que son los ricos. Esa brecha tan fuerte que hemos visto en el gráfico que les he compartido, esos tres puntos se están cumpliendo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En este último punto, Ray Dalio ilustra fácilmente el punto de la brecha entre ricos y pobres, entre las personas que invierten y las personas que no invierten. Las personas que tenían ya un dinero específico o tienen inteligencia financiera están deseando que pasen estos crashes porque tienen dinero en efectivo, tienen la habilidad de poder invertir y sacarle provecho a estas cosas, invirtiendo en buenas acciones, invirtiendo en buenos activos financieros. Entonces esto beneficia a las personas. En cambio, tú a una persona que no tiene inteligencia financiera y que no sabe qué hacer con su dinero en Estados Unidos, por ejemplo, le das $1,000 y ¿qué hace con los $1,000? Se compra un televisor, se va de vacaciones y hace algo que
simplemente no le va a beneficiar a largo plazo. Entonces es por eso que se crea la brecha entre las personas ricas y pobres. En una crisis las personas ricas invierten su dinero, trabajan bien, tienen ahorros disponibles y pues se convierten en mayores ricos, o sea, tienen más dinero todavía del que tenían antes de la crisis. Las personas pobres simplemente sobreviven. Hay personas que esos $1,200, que les dieron en Estados Unidos, pues lo gastaron en víveres, lo gastaron en comidas porque tienen hijos, tal vez fueron despedidos del trabajo. Entonces la realidad de los dos es diferente. Una persona recibe los $1,200 y apenas puede sobrevivir. Le compra un televisor, tal vez le compra una laptop a sus hijos para que puedan pasar clases virtuales, y la otra persona agarra sus $100,000 y invierte para poder tener $200,000, para poder tener $300,000. A eso súmale que se deprecia lo que es la moneda del país, que como todas las personas tienen más dinero para gastar, las cosas suben, hay mayor inflación, los tipos de interés están en 0, los bonos del gobierno están en 1.5, la inflación es 2, nadie quiere invertir ahí. Entonces, como te das cuenta, es un círculo vicioso. Todo lo que dice Ray Dalio se está cumpliendo. China está explotando, Estados Unidos está tratando de frenarla, Estados Unidos está imprimiendo dinero, nadie quiere comprar los bonos de Estados Unidos porque no son ni la media de la inflación, y las personas no saben qué hacer con esos 1,200 que les dieron, que seguramente ya se lo gastaron. Va a haber inflación, se está depreciando lo que es la moneda del país, o sea el dólar, y las personas que no sepan invertir en activos financieros y sacarle provecho a esto van a perder mucho dinero. Los pobres serán más pobres, los ricos serán más ricos, y eso desembocará en la quiebra del país, crisis económica, brecha entre ricos, y se producirá, según Ray Dalio, lo que es una guerra interna, problemas sociales, etcétera, etcétera. Así que tengan mucho cuidado y estén muy atentos a las palabras de este señor que sabe mucho. Ojalá no pasen estas cosas, pero es bueno tener lo que es el conocimiento financiero, educación financiera, inteligencia financiera, para estar atentos a estas cosas y poder protegernos a nosotros y a nuestras familias. Es mejor saberlo ahora que después. Estos temas son un poco complicados de hablarlos, especialmente cuando te das cuenta que todo se está cumpliendo y todo es más problemático de lo que parece. Es importante que veas este tipo de videos para educarte financieramente, empezar a ahorrar, empezar a invertir, tener educación financiera, conocimiento financiero, y puedas sacarle provecho a estas crisis por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu entorno y por tu país también. Bueno, te preguntarás ahora, Luis, ya me arruinaste el día, ya me dijiste que Ray Dalio dice que todo se va a ir al diablo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer para que esto no le pase a mi familia? Para proteger a mi familia, a proteger a mi entorno, como acabas de decir. Pues lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, porque en el próximo video, porque este ya se ha hecho un poco largo, voy a decir qué dijo Ray Dalio y qué dicen los expertos que se puede hacer con lo que son las acciones, con lo que es tu dinero, qué hacer en este tipo de situaciones. También podemos ver lo que es en el 2008 que hicieron las personas más ricas, que hicieron las personas pobres. Déjame en los comentarios qué duda tienes acerca de lo que te acabo de comentar, qué aporte podrías poner en comentarios y qué temas nuevos te gustaría en esta sección que es absolutamente de finanzas personales. Espero que el video te haya agradado y nos vemos el día de mañana o pasado mañana. Nos vemos.